meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Adolf Hitler fue un líder fanático, un megalómano que llevó a su país y a muchos otros al abismo. Mientras Berlín se convertía en fuego y ruinas, un oficial de la SS afirmó haber hecho lo impensable. Ayudó a Hitler a escapar. Su interrogatorio de 1978 fue enterrado por funcionarios que lo consideraron demasiado peligroso para su divulgación. El magnetismo de Hitler no solo era algo que podía convencer a enormes multitudes, sino que también era increíblemente poderoso. Décadas después, se han filtrado fragmentos que describen cadáveres falsificados, vuelos secretos y una oscura misión que reescribió las horas finales de la guerra. Comienza el interrogatorio. Era el año 1978. En un tranquilo pueblo argentino rodeado de montañas, un equipo de investigadores llamó a la puerta de un pequeño apartamento. Dentro vivía un hombre delgado y pálido, de unos 70 años que hablaba poco español y no recibía visitas. Sus vecinos pensaban que era un contador jubilado. En realidad, su nombre había estado una vez en una lista de vigilancia clasificada de los aliados. Cuando los investigadores revelaron quiénes eran, él no entró en pánico ni negó su identidad. Los miró con calmada resignación y dijo: les tomó bastante tiempo. Confesó que había sido un oficial de logística de las SS, estacionado en la Cancillería del Reich durante abril de 1945, los últimos días del Tercer Reich. Su trabajo oficial había sido supervisar los registros de transporte y los suministros del búnker. Su tarea no oficial, insinuó, involucraba órdenes tan secretas que ni siquiera sus superiores inmediatos las entendían completamente. Los investigadores comenzaron a grabar su declaración, esperando otra afirmación falsa de un veterano autoproclamado, pero lo que dijo a continuación los dejó congelados. El anciano insistió en que Adolf Hitler no había muerto en el búnker como describe la historia. La escena del suicidio y los cuerpos quemados, afirmó, fue fabricada. Era una leyenda escrita para Moscú, dijo. Describió cómo la Unión Soviética necesitaba la certeza de la muerte de Hitler para legitimar su victoria y estabilizar la Europa de posguerra. El relato del hombre contradecía directamente décadas de informes aceptados, tanto de fuentes soviéticas como occidentales. Los interrogadores le mostraron las fotografías soviéticas de los restos carbonizados tomadas fuera del búnker. Los estudió sin emoción y se rió en silencio. Esos huesos, dijo, no pertenecen a nadie que conozcas. Luego explicó que muchos de los supuestos testigos de la muerte de Hitler eran ayudantes de bajo rango que repetían la misma historia porque se les había ordenado hacerlo. Las mismas palabras, el mismo momento, los mismos gestos, dijo. Fue ensayado. Durante todo el interrogatorio, el oficial habló en un tono plano y sin emoción. Sonaba más como un hombre dando un informe logístico que como alguien describiendo la caída del Tercer Reich. Explicó que durante los últimos días de abril de 1945, los pasillos de la Cancillería del Reich estaban llenos de mensajes de radio codificados que se transmitían entre puestos de mando subterráneos. Dijo que podía escuchar las señales resonando a través de los túneles, mezcladas con el sonido constante de maquinaria y explosiones arriba. El aire estaba denso con humo de documentos y combustible ardiendo. Recordó a los soldados vertiendo gasolina sobre archivos antes de retirarse y el olor a diésel extendiéndose por los pasajes subterráneos. Estos detalles coincidían con los registros históricos de los últimos ataques soviéticos a Berlín, cuando los impactos directos de artillería provocaron incendios en los depósitos de combustible y llenaron los túneles inferiores con humos asfixiantes. Los interrogadores anotaron cada palabra. Compararon su cronología con los registros aliados del 30 de abril de 1945, la fecha universalmente registrada como la muerte de Hitler, y encontraron pequeñas pero inquietantes inconsistencias que ningún extraño podría haber fabricado. El oficial terminó su testimonio inicial advirtiéndoles: nada de lo que sucedió en Berlín fue por casualidad. Lo que ustedes llaman un final fue una preparación. Cuando los investigadores preguntaron a qué tipo de preparación se refería, el anciano se recostó y dijo: si quieren entender, deben ir debajo de las calles. Ahí es donde continuó la verdadera guerra. Lo que describió a continuación los llevaría a lo profundo de los túneles bajo Berlín, donde ya estaba en marcha otro tipo de operación. Operación Segundo Amanecer, el éxodo subterráneo de Berlín. Para abril de 1945, Berlín se estaba derrumbando bajo la artillería soviética. Distritos enteros estaban ardiendo, pero bajo la superficie, dentro de la red de búnkeres de la Cancillería del Reich, se estaba desarrollando otro tipo de operación.
El oficial explicó que mientras la ciudad arriba estaba siendo destruida, los hombres abajo no se preparaban para la defensa, sino para escapar. Describió largas mesas cubiertas con mapas que mostraban rutas subterráneas que llevaban fuera de la ciudad hacia aeródromos y cruces ferroviarios aún bajo control alemán. Empleados, secretarias y oficiales trabajaban en silencio bajo la supervisión de Martin Bormann, quien emitía órdenes directamente desde una cámara cerrada conectada a la sala de mando de Hitler. El oficial dijo que Bormann coordinaba lo que oficialmente se llamaba Operación Segundo Amanecer. En papel, la misión se describía como la evacuación de materiales médicos y administrativos para la continuidad humanitaria en caso de que Berlín fuera completamente destruida. En realidad, era una operación de encubrimiento. Su verdadero propósito era trasladar los activos más valiosos del régimen nazi, sus líderes, riquezas y registros secretos fuera de Berlín antes de que los soviéticos llegaran a la Cancillería. Las cajas etiquetadas como suministros médicos eran falsas. Contenían oro tomado de las bóvedas del Reichsbank, arte invaluable saqueado de países ocupados y paquetes de moneda británica falsificada creada bajo la Operación Bernhard, un plan de guerra para dañar la economía británica con billetes falsos. Estos materiales fueron elegidos porque podían comprar seguridad y reconstruir el poder. Con oro, arte y moneda fuerte, el liderazgo nazi podría restablecer influencia, comprar protección y continuar operando en el extranjero, incluso después de la derrota de Alemania. El oficial explicó que la carga se enviaba hacia el sur y el oeste, hacia áreas aún bajo control parcial alemán o accesibles a países neutrales. Los primeros destinos fueron aeródromos fuera de Berlín, donde los aviones de transporte Junkers Ju-52 aún podían despegar bajo condiciones de apagón. Desde allí, los envíos se dividieron. Algunos se dirigieron hacia Baviera y Austria, otros hacia Suiza. Más tarde se enviaron convoyes adicionales a España y Portugal, que eran oficialmente neutrales, pero permitieron que los funcionarios nazis y la riqueza pasaran en secreto. El plan de Bormann era crear lo que él llamaba continuidad. Incluso si el Reich caía, su núcleo financiero y logístico sobreviviría. Dentro de las cajas también había documentos de identidad falsificados para altos funcionarios, listas de contactos de banqueros europeos y documentos de registro corporativo, que podrían activarse más tarde para disfrazar los activos nazis como negocios legítimos de posguerra. Los historiadores más tarde descubrieron evidencia que respalda este relato. En 1944 y 1945, grandes transferencias financieras de corporaciones alemanas, como IG Farben y Krupp, aparecieron en los registros bancarios suizos. Las cantidades eran consistentes con el movimiento de activos de guerra descrito por el oficial. El oficial dijo a los investigadores que había creído que simplemente estaba siguiendo órdenes de evacuación. Solo más tarde entendió que había estado ayudando a preservar la estructura de poder del liderazgo nazi. Lo que estaba sucediendo debajo de Berlín no se trataba de salvar vidas, se trataba de salvar el control. Mientras la ciudad arriba ardía, camiones salían del patio de la Cancillería cada noche bajo escolta armada, llevando lo que Bormann llamaba el futuro del Reich. Cuando los investigadores preguntaron quién había autorizado esta operación secreta, el oficial respondió de inmediato. Bormann, dijo, y luego hizo una pausa antes de añadir. Y uno más, el hombre que ustedes creen que está muerto. El doble cambio. El oficial dijo que en la noche del 28 de abril de 1945, 2 días antes de que los soviéticos llegaran a la Cancillería del Reich, fue convocado por Martin Bormann a una cámara subterránea sellada debajo del complejo del búnker. Dentro de la sala estaban Bormann, el jefe de las SS Heinrich Müller y un cirujano militar. 2 hombres inconscientes yacían en camillas bajo sábanas blancas. Cuando el oficial preguntó quiénes eran, Bormann le dijo que eran un seguro. Uno había sido alterado quirúrgicamente para parecerse a Adolf Hitler, el otro para parecerse a Eva Braun. Ambos habían sido seleccionados del sistema de campos de concentración por sus similitudes físicas. El oficial dijo que estaba claro que habían sido preparados para un solo propósito: morir en lugar del Führer. Se le dieron instrucciones escritas detalladas que describían cómo ocurriría el cambio una vez que el verdadero Hitler y Eva Braun se hubieran ido. Los dobles debían ser vestidos con ropa idéntica, colocados en los aposentos privados del búnker y disparados de una manera que coincidiera con los hábitos conocidos de Hitler de llevar una pistola y una cápsula de cianuro. Se ordenó a los técnicos dentales que prepararan puentes y coronas dentales duplicados idénticos a los de Hitler.
basándose en impresiones ya almacenadas por su dentista personal. Esto se convertiría más tarde en uno de los puntos clave de identificación soviética cuando afirmaron haber recuperado el cuerpo de Hitler. El oficial explicó que las órdenes del cirujano venían directamente de Müller, quien supervisaba la Gestapo y tenía autoridad absoluta en asuntos de secreto. Contenedores de gasolina ya estaban esperando para quemar los cuerpos después del intercambio, asegurando que la identificación visual fuera imposible. Testigos seleccionados, incluido el personal del búnker, fueron informados para memorizar una única versión de la historia y repetirla palabra por palabra después de que llegaran los soviéticos. Se les dijo que cualquier desviación de la narrativa oficial sería tratada como traición. Los historiadores confirmaron más tarde que los laboratorios dentales de Alemania durante la guerra eran capaces de producir duplicados perfectos, y era común que los nazis de alto rango tuvieran moldes dentales de respaldo guardados para referencia forense. Los soviéticos basaron su identificación de los restos de Hitler principalmente en los fragmentos de mandíbula recuperados, que coincidían con la declaración del oficial de que los registros del verdadero Hitler fueron duplicados deliberadamente de antemano. El oficial dijo que cuando se informó a Hitler del plan, no mostró emoción. Según el relato, él dijo tranquilamente: «Si necesitan un cadáver, denles uno». Fue entonces cuando se utilizó el nombre en clave, Operación Serpiente, para el plan de sacar a Hitler y Braun de Berlín una vez que sus muertes hubieran sido escenificadas. El 30 de abril, aproximadamente a las 10:30 de la noche, la frase en clave águila lista para volar fue transmitida a través de líneas seguras. El oficial formaba parte del convoy que salió del búnker bajo la oscuridad, dirigiéndose hacia el aeródromo de Tempelhof. Describió ver a un hombre con un abrigo gris abordar un avión de transporte Junkers Ju-52 que esperaba con los motores ya en marcha. El hombre levantó la mano débilmente en señal de reconocimiento mientras el oficial saludaba. El avión desapareció en el cielo nocturno rumbo al oeste. En este punto del interrogatorio, los investigadores pausaron la grabación. La siguiente declaración del oficial iría más allá de los aeródromos de Berlín y hacia el mar abierto, donde afirmó que la verdadera continuación de la fuga tuvo lugar. Revisa estos dos subtemas, están listos. Solo necesito enmarcar más la conexión argentina con Hitler, ya que la escritura trata sobre él. No quiero arruinar la estructura, solo incluir a Hitler en ella. Los submarinos fantasma. El oficial les dijo a los investigadores que para la primavera de 1945, mientras Berlín ardía, ya se había preparado otra ruta de escape lejos de la ciudad. El almirante Karl Dönitz y Martin Bormann habían organizado una evacuación naval llamada Operación Lobo de Mar. Su propósito era mover personas y activos que el régimen consideraba vitales para su supervivencia. Oficialmente, los submarinos involucrados eran parte de la última defensa atlántica de Alemania, pero su verdadera misión era diferente. 2 submarinos U-531-977 fueron modificados para esta tarea. El oficial explicó que ambos fueron despojados de torpedos para hacer espacio para contenedores sellados y alojamientos adicionales. Los ingenieros reforzaron secciones del casco con placas revestidas de plomo para ocultar firmas metálicas del sonar aliado. Dentro había contenedores marcados como Carga 1 y Carga 2. El oficial dijo que estas etiquetas se referían a 2 asignaciones separadas, pasajeros de alto nivel y documentos protegidos, y que sus órdenes de transporte venían directamente del cuartel general de Dönitz en Flensburg. Los registros históricos confirman que ambos submarinos desaparecieron del contacto en mayo de 1945 y luego aparecieron meses después en Mar del Plata, Argentina. Cuando las fuerzas aliadas interrogaron a sus capitanes, descubrieron que los barcos no llevaban registros ni carga listada, y las tripulaciones se negaron a responder preguntas sobre quién había estado a bordo antes de cruzar el Atlántico. Las explicaciones oficiales nunca coincidieron con la evidencia técnica. El alcance que habían recorrido esos buques excedía su capacidad de combustible, y los investigadores descubrieron paneles recién soldados lo suficientemente grandes como para ocultar compartimentos. El testimonio del oficial dio al misterio un significado más oscuro. Afirmó que entre los pasajeros estaba Adolf Hitler, a quien describió como frágil y visiblemente tembloroso durante las últimas horas en Berlín. Según su relato, Hitler salió de la Cancillería a través de la conexión subterránea de tren aéreo y abordó un avión Ju-52 que lo llevó primero al norte de Alemania y luego a España. Desde una base costera cerca de las Islas Canarias, fue transferido a uno de los submarinos Seawolf bajo fuerte custodia. El oficial dijo que lo vio solo una vez en el muelle,
rodeado por la seguridad de las SS. Hitler parecía exhausto, caminando con ayuda, su rostro pálido y expresión vacía. Habló brevemente con Bormann y con el ayudante de Dönitz antes de ser escoltado bajo cubierta. El oficial recordó el silencio más que cualquier palabra, la sensación de que todos los presentes entendían lo que estaban presenciando. Admitió sentir horror y confusión. Hasta esa noche, creía que estaba ayudando a evacuar documentos, no personas. Se dio cuenta demasiado tarde de que el verdadero propósito de la operación era sacar a la más alta dirigencia de Europa. En pocas horas, mensajes codificados enviados desde Kiel confirmaron que Carga 1 y Carga 2 habían partido con seguridad. La misma región produjo más tarde ráfagas de radio inexplicables registradas por los monitores aliados, consistentes con transmisiones de submarinos dirigiéndose al sur. Existen paralelismos históricos que hacen que su relato sea parcialmente plausible. Los archivos aliados registran señales interceptadas de embarcaciones alemanas en el Atlántico Sur durante mayo y junio de 1945, y los restos de submarinos encontrados más tarde a lo largo de esa ruta mostraron modificaciones similares a las que él describió. Más tarde, pescadores de la costa patagónica informaron de desembarcos nocturnos de hombres vestidos con ropa civil descargando cajas de metal antes de que camiones las llevaran tierra adentro. Ninguna carga de esos desembarcos fue recuperada. Cuando los investigadores preguntaron qué había dentro de esos contenedores, el oficial respondió que no solo llevaban oro, sino el futuro del Reich, registros, fondos e identidades que podrían permitir que la ideología sobreviviera. Dijo que ver a los submarinos sumergirse en la oscuridad fue el momento en que entendió lo que había hecho. Había ayudado al hombre más buscado del mundo a desaparecer. El interrogatorio luego se trasladó de los océanos a la Tierra. Los investigadores lo presionaron para que describiera a dónde habían ido esos submarinos y quién había recibido la carga. Sus siguientes palabras los dirigieron hacia Argentina, la conexión argentina. El oficial les dijo a los investigadores que después de la guerra, Argentina se convirtió en el refugio final para aquellos que escaparon a través de la Operación Lobo de Mar y posiblemente para el propio Adolf Hitler. Lo describió como un cementerio para la justicia. Bajo el presidente Juan Domingo Perón, el país ofreció protección silenciosa en muchos casos documentados a exnazis que llegaron con dinero, habilidades técnicas o conexiones políticas. Según el oficial, la propia red de seguridad de Hitler dependía de estos mismos canales, utilizando a los funcionarios simpáticos de Argentina y a intermediarios corruptos para enterrar tanto su rastro como su identidad. Los historiadores coinciden en que esta protección no siempre fue una política nacional oficial, sino más bien una colaboración de individuos que creían que el Reich debía vivir en el exilio. Oficialmente, Argentina se mantuvo neutral durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial y declaró la guerra a Alemania solo en marzo de 1945. Sin embargo, evidencia documentada indica que el gobierno de Perón mantuvo lazos económicos y políticos informales con Alemania a lo largo de principios de la década de 1940. Antes de convertirse en presidente, Perón había servido como agregado militar en Italia, donde observó modelos fascistas de administración y control industrial que luego influyeron en sus propias políticas. Muchos registros archivísticos muestran que después de la guerra, los consulados de Argentina en Europa, particularmente en Génova y Madrid, emitieron visados y documentos de tránsito a individuos posteriormente identificados como exmiembros de las SS, funcionarios nazis y colaboradores. Entre ellos, dijo el oficial, había mensajeros que llevaban bolsas selladas desde el cuartel general de Dönitz. Mensajes destinados al pasajero que nunca podría ser nombrado, una frase que los historiadores creen que se refería al propio Adolf Hitler. Los historiadores han confirmado que algunas de estas llegadas fueron organizadas a través de las llamadas líneas de ratas, rutas de escape organizadas por simpatizantes en España, Suiza e Italia. Estas rutas ayudaron a cientos de fugitivos a obtener pasaportes de la Cruz Roja o documentos de identidad falsos. Argentina fue uno de los principales destinos. Según informes desclasificados, muchos de los llegados afirmaron ser técnicos o ingenieros empleados en nuevos proyectos industriales financiados por capital alemán. El oficial afirmó que estas empresas se usaban como canales codificados para transferencias financieras y comunicaciones, que eran parte de un sistema destinado a apoyar al Führer en silencio donde quiera que hubiera ido. Dijo que los empresarios alemanes que ya vivían en Argentina se habían preparado para estas llegadas mucho antes de que cayera Berlín. Una de las figuras clave que mencionó fue Ludwig Freude, un poderoso industrial y cercano asesor financiero del presidente Perón. Freud, dijo el oficial, actuó como el puente entre los emisarios de Bormann en Europa,
los funcionarios bancarios suizos y las autoridades argentinas. A través de su red, grandes sumas de capital nazi, incluyendo oro, efectivo y documentos de propiedad corporativa, fueron trasladadas silenciosamente desde cuentas suizas a nuevas empresas fachada argentinas. Estas empresas, oficialmente registradas como líneas navieras, fábricas y ranchos ganaderos, servían un doble propósito: disfrazar la riqueza sobreviviente del Reich y proporcionar cobertura logística para la reubicación de fugitivos de alto rango. En papel, parecían ser inversiones ordinarias de posguerra, pero el oficial afirmó que su verdadero propósito era mucho más oscuro: construir y financiar una infraestructura capaz de sostener lo que los conocedores llamaban el Comando del Sur, o Wolfsitz Süd, la guarida del Lobo del Sur, una red oculta creada para proteger a Hitler y preservar su legado en el extranjero. Los archivos de la OSS y el FBI confirman que grandes transferencias de capital alemán se movieron a través de bancos de Buenos Aires mediante intermediarios suizos. Admitió que él personalmente supervisó un desembarco cerca de Bariloche en mayo de 1945. Describió a hombres vestidos de civil desembarcando en la orilla por la noche, uno de ellos levantando brevemente el brazo en el saludo nazi. Más tarde, los residentes locales informaron sobre convoyes similares que se dirigían hacia fincas alpinas, propiedad de colonos alemanes. Muchos de estos estados estaban custodiados por exmiembros de las SS y permanecieron cerrados a los forasteros durante décadas. El oficial dijo que los convoyes llevaban carga 1, la misma designación utilizada para el transporte de Hitler en la Operación Lobo de Mar, y que uno de los estados había sido preparado específicamente para él. Cuando los investigadores mostraron al oficial fotografías aéreas de las propiedades alrededor de Bariloche, él las estudió en silencio. Después de varios minutos, señaló una propiedad y dijo: «Esa casa, la conozco». Era la mansión conocida como Inalco, y lo que reveló sobre ella dejaría la sala en silencio: el paciente de Inalco. Escondida en lo profundo de los bosques de la Patagonia, en la orilla sur del lago Nahuel Huapi, se encuentra la mansión conocida como Inalco. Fue construida en los años 1940 por el arquitecto argentino Alejandro Bustillo, un hombre que diseñó muchas de las residencias de la élite del país. Según múltiples registros arquitectónicos, Inalco fue financiado a través de inversores privados, cuyos nombres nunca se divulgaron públicamente. La propiedad era grande, aislada y accesible solo por barco o por un estrecho camino de tierra. Para el mundo exterior, parecía ser una casa de verano para europeos adinerados. Para el oficial, era algo muy diferente. El oficial dijo a los investigadores que esta mansión se convirtió en la residencia de Adolf Hitler después de su escape de Europa. Dijo que Hitler vivía allí bajo el alias Herr Fischer, rodeado por un pequeño círculo de leales que se encargaban de su seguridad y necesidades diarias. Afirmó que los suministros médicos se entregaban regularmente desde Buenos Aires, junto con cajas etiquetadas como equipo farmacéutico, que nunca eran inspeccionadas por la aduana. Se decía que un médico llamado Dr. Otto Lehmann, quien había tratado a altos funcionarios en Alemania, visitaba la propiedad cada pocos meses. Según el oficial, Lehmann trató a Hitler por temblores, presión arterial alta y ansiedad, síntomas consistentes con la condición que más tarde se reconoció como la enfermedad de Parkinson. Los alrededores de la finca reforzaban su secreto. Los bosques eran patrullados por antiguos guardias de las SS que vivían en cabañas cercanas y se hacían pasar por trabajadores de mantenimiento. El interior de la mansión, dijo el oficial, era una cuidadosa imitación del retiro bávaro de Hitler, el Berghof. Los muebles, pinturas y vajilla habían sido importados de Europa, muchos de ellos idénticos a los artículos en la casa de montaña original. Retratos de reyes prusianos y viejas fotografías de oficiales alemanes colgaban en las paredes. Era un lugar construido para recrear un mundo desaparecido. Según el oficial, Hitler se refería a la red de posguerra que lo sostenía como Das Spinnennetz, la red de araña. Este nombre se usaba para describir la red de antiguos funcionarios nazis, financieros y simpatizantes que vivían en Argentina, Chile y Paraguay. El oficial dijo que esta red movía dinero, correspondencia y personas a través de empresas fachada y canales diplomáticos. 1962. Estos detalles coinciden con hallazgos históricos reales. Memorandos desclasificados del FBI de 1947 a 1955 mencionan informes creíbles pero no verificados de un hombre llamado El Viejo, viviendo cerca de Bariloche bajo fuerte protección. La misma área más tarde se hizo infame por albergar a conocidos criminales de guerra como Erich Priebke y Josef Mengele,
lo que añade peso a la descripción del oficial sobre las comunidades alemanas ocultas de la región. Describió a Hitler durante esos años como un hombre consumido por la paranoia y la amargura. Hablaba a menudo de la traición de Himmler y Göring, dijo el oficial, pero nunca de Bormann. Eva Braun, viviendo bajo el nombre de Frau Fischer, manejaba la casa en silencio. Rara vez salía de la finca y mantenía un pequeño personal de mujeres alemanas que hablaban poco español. Tarde en la noche, el oficial dijo: se podía escuchar el sonido de canciones folclóricas alemanas desde el salón principal, ecos de un régimen que se negaba a morir. Cuando los interrogadores le preguntaron al oficial cómo terminó, sus manos comenzaron a temblar. No hubo un final, dijo suavemente, solo la ilusión de uno. La muerte que nunca fue. Según la declaración final del oficial, Adolf Hitler no vivió para siempre escondido. Dijo que el hombre conocido como Herr Fischer murió en Inalco en febrero de 1962 tras sufrir un derrame cerebral. Para entonces, era una figura frágil y anciana que rara vez salía de su habitación. El oficial afirmó que el entierro se llevó a cabo discretamente detrás de la mansión bajo estricta vigilancia. No hubo cruz, ni ceremonia, ni registro. Los trabajadores empleados en la finca notaron más tarde secciones del suelo que habían sido excavadas, rellenadas y cubiertas con concreto, pero se les dijo que el trabajo era para el mantenimiento del drenaje. La historia habría permanecido como otra afirmación no verificada, de no ser por descubrimientos forenses posteriores. En 2009, científicos de la Universidad de Connecticut examinaron fragmentos de cráneo que se habían mantenido en Moscú y que los soviéticos habían identificado como los restos de Hitler. Las pruebas de ADN demostraron que el hueso pertenecía a una mujer menor de 40 años, no a Hitler. Este hallazgo reavivó el interés público en las teorías de escape y hizo que la confesión del oficial pareciera más plausible para algunos investigadores. Los historiadores aún debaten si la discrepancia resultó de un simple error de etiquetado o de un engaño mucho más profundo creado en 1945. Los archivos de inteligencia occidental desclasificados añaden otra capa a la historia. Documentos de la TOSS, CIA y MI6 muestran que las agencias aliadas recibieron docenas de informes de avistamientos de Hitler en Sudamérica entre 1945 y principios de la década de 1950. La mayoría fueron descartados como poco fiables. Sin embargo, memorandos internos revelan que algunos funcionarios creían que era políticamente más seguro durante la Guerra Fría mantener la versión aceptada, que Hitler había muerto en Berlín. Evitaba el pánico, prevenía movimientos conspirativos y permitía tanto a la Unión Soviética como a los aliados occidentales reclamar un cierre. Aunque se informó que la entrevista tuvo lugar en 1978, nunca se publicó oficialmente. Fragmentos de las cintas y transcripciones han surgido solo en años recientes a través de filtraciones anónimas. Si esta confesión es auténtica o parte de una elaborada fabricación de posguerra, sigue siendo incierto. Aún así, muchos historiadores creen que el testimonio existió y fue intencionalmente suprimido, porque desafiaba la narrativa aceptada del final de la guerra. La historia sigue registrando la muerte de Hitler en un búnker de Berlín, pero susurros como este se niegan a desaparecer. Ya sea mito o verdad, sugieren que lo que terminó en 1945 no fue el Reich en sí, sino solo su visibilidad. ¿Qué piensas sobre la confesión de este oficial? Comenta abajo.